¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes hoy. Y primero de todo vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones, por poder estudiar la palabra de Dios con nuestros hermanos y hermanas y los amigos nuestros. Señor, pedimos tu ayuda, la unción de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para poder recibir todo lo que tiene para nosotros, para ser como tú quieres, como Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En la última semana vemos algunas cosas bonitas de la palabra de Dios, pero vemos como en Génesis 15, dice 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Eufrates. Recuerde que Dios le dio este pacto después de Abraham había orado, puesto su fe en Dios y hecho sacrificio. Con sacrificio, fe y oración, Dios utilizó este momento para hacerle un pacto. Qué bonito. Y yo quiero animarles también a poner su fe en Cristo Jesús, poner su fe en Dios, orar y darle el sacrificio que Él merece, porque Él es Dios. Con la obediencia y abnegación podemos entender más los caminos de Dios cuando Dios nos revela su carácter. Bueno, hoy queremos ver varios puntos, entonces vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Hoy comenzamos con 16 de la historia bíblica, siguiendo la vida de Abraham. Y en esta historia Dios cambia a Abraham hasta Abraham y Sarai hasta Sara. Muy bonito la historia y vamos a ver en capítulo 16, 1 a 4, cómo Dios le había prometido un hijo. Sarai no entendía cómo y no tuvo fe que iba a pasar en la manera de Dios. Entonces ella animó a Abraham a tener un hijo a la manera suya, a la manera de la carne, en vez de a la manera de esperar en la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Entonces Abraham cesó en confiar en Dios y esperar en Dios y intentó forzarlo a pasar por escuchar a su esposa cuando ella le dio a él consejos no buenos, consejo no de Dios, escuchar a su esposa cuando ella estuvo con poca fe. Y nosotros podemos hacer lo mismo, escuchar a las personas cuando ellas tienen poca fe y también destruir nuestra vida, causarnos muchos problemas. En vez de hacerlo a la manera de Dios, nosotros muchas veces hacerlo a la manera terrenal, a la manera de la carne, en vez de a la manera de fe, la obediencia a Dios. Leemos Génesis 16, 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Entonces él se rindió a la opinión de ella por su poca fe y actuó en la carne en vez de actuar por fe o hacer las cosas a la manera que Dios quiere. Y Sarai, versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva, egipcia. Y recuerde, no está diciendo que ella es más pecaminosa que cualquier otro, pero en las maneras de entender simbolismo, en la Biblia, Egipto siempre es símbolo del pecado. Abraham tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Dios le había prometido hijo. Sarai no tuvo mucha fe. Entonces habló con Abraham hacerlo de otra manera en vez de esperar en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, con su propia esposa. Entonces ella le dio a él consejo, no de Dios, y él escuchó el consejo y les causó muchos problemas. Él tuvo hijo de la carne, de la esclava, de la sierva, en vez de hijo de la promesa. Y
La fornicación y adulterio siempre nos lleva a las consecuencias malas. Siempre nos causa problemas. Hombres que están mirando a la pornografía, las mujeres también, hombres y mujeres coqueteando con personas que no son su propia esposa o esposa de otra persona o esposo de otra persona, hombres que tienen varias mujeres, mujeres que tienen varios hombres, en vez de casarse con un cristiano y ser cristiano y vivir en santo matrimonio, el único solo para otro. La fornicación y adulterio siempre nos lleva a las consecuencias malas, difíciles, problemas graves. Y para toda la vida hay consecuencias que duran para toda la vida. Y lo mismo aquí le causó a Abraham y Sarai problemas. Todavía el pueblo de Israel tiene problemas por este pecado, por esta falta de fe, por el actuar según la carne en vez de actuar según el Espíritu, por actuar según la carne en vez de actuar según la voluntad de Dios. Y hermano y hermana, cuando actúan según la carne en vez de actuar según el Espíritu de Dios, le va a llevar consecuencias para toda la vida. Mucha oración no la puede cambiar. Mucha búsqueda de Dios no la puede cambiar. Puede mejorar la situación, la gracia de Dios obra y la gracia de Dios nos ayuda y la gracia de Dios sana muchas cosas, pero las consecuencias nos siguen para toda la vida. El pecado nos lleva a las consecuencias. Entonces vamos a ver más de estas consecuencias en Génesis 16, 4, segunda parte de 4b. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. La sierva, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham y Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fierro, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Vemos los problemas que su pecado causó, y todos tuvieron culpa. Abraham tuvo culpa, Sarai tuvo culpa, Agar tuvo culpa. Luego vemos que el hijo de Agar tuvo culpa, y todos sufrieron también. Pero Dios estuvo viendo todo. Y gracias a Dios, Dios siguió con misericordia para todos también. Y recuerde que en su vida, cuando tiene culpa, Dios ve a todo y sabe cómo corregirle, sabe cómo mostrarle misericordia y sabe cómo sacarle de la olla de sus problemas y darle nueva vida en Cristo Jesús cuando busca a Dios. Agar tuvo mucho problema y ella estuvo ahí con graves problemas, sola, echada afuera. Y Dios le habló
y le dio consolación y le mandó a regresar y ser sumisa bajo su mano. Pero le dio una promesa a ella, que iba a multiplicar mucho su descendencia. Y Dios siguió bendiciendo a Sarai también y a Abraham. Vemos cómo Dios apareció, prometió, hizo pacto, cambió a Abraham y la promesa de Dios estuvo con su hijo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a 17:1-9. Y después de ver la historia, vamos a ver una aplicación espiritual para nosotros. Después de todo, Génesis 17:1-9. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, ande delante de mí y sed perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahí yo veo por lo menos, más o menos 7 promesas. Ahí y una condición en versículo 9. Pero vamos a ver los 7 promesas bien, comenzando con 5. Dice: Te he puesto, en versículo 5, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. 6. Te multiplicaré en gran manera. Otra promesa. Y haré naciones de ti. Otra promesa. Y reyes saldrán de ti. Otra promesa. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Otra promesa. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Otra promesa. Para ser tu Dios, y haré tu descendencia después de ti. Otra promesa. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Otra promesa. Y seré el Dios de ellos. Qué impactante. Mucha promesa aquí. Y es para nosotros también hijos de Abraham por fe. Porque todos los fieles, todos los que tienen fe, Salvador en Cristo Jesús, también son parte de la herencia de la familia de Abraham por medio de fe. Pero vemos cuando Dios nos quiere bendecir, vez tras vez hay una condición. Nos toca hacer nuestra parte también. Y versículo 9 vemos esto. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces tenemos que guardar el pacto de Dios. En aquel día había un pacto hecho por manos. Ahora nuestro pacto es nuevo. Tenemos un nuevo pacto. Había un antiguo pacto y mostraron su fe por sus obras. Y nosotros estamos en nuevo pacto con Dios. Es un pacto de gracia en Nuevo Testamento. Pero también nos toca poner nuestra fe en Dios también. Pero también podemos recibir bendiciones de Dios también. Gracias a Dios. Pero no somos salvos por guardar el Antiguo Testamento, por guardar el pacto viejo. Pero nosotros le seguimos a Cristo Jesús con fe. Guardamos sus mandamientos, los mandamientos de Cristo Jesús, y seguimos obedeciendo el Nuevo Testamento y seguimos escuchando a la ley escrita en nuestros corazones, la ley moral que Dios escribió en todos los corazones. Y Dios nos salva por fe en Cristo Jesús, no por guardar un pacto. Pero los que tienen fe en Cristo Jesús, los quienes tienen fe en Cristo Jesús,
muestra su fe por escuchar la voz de su pastor. Cristo dijo, mis ovejas me siguen, escuchen mi voz y me siguen. Y las ovejas de Cristo Jesús, si somos las ovejas de Cristo Jesús, nosotros escuchamos su voz y le seguimos y obedecemos su voz. Gracias a Dios. Voy a leer Génesis 17, 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Abraham estuvo orando, pidiéndole a Dios que Ismael pueda ser mi hijo prometido y recibir el pacto de Dios, porque no sabía cómo iba a tener hijo con Sarai. Pero Dios le había prometido que Sara iba a tener hijo y su nombre será Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también le he oído, he aquí que le bendeciré. La Biblia es muy bonito, nos muestra muchas lecciones y aquí nos muestra que no hay imposibilidades con Dios. Si Dios dice algo, lo va a pasar. Y puede confiar en Dios. No pierda fe. No pierda paciencia con Dios, porque Dios sí va a obrar. Dios sí va a hacer el milagro. Sí va a causar que cumple la promesa de Dios. Entonces agarra a las promesas de Dios y tenga fe. Y espera en Jehová. Y haz las cosas la manera suya, la manera de Dios, en vez de a la manera nuestra. Porque Dios sí va a bendecir y cumplir sus promesas. Vamos al capítulo 21, 1 a 12. Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Algo impresionante que a los 100 años, Abraham todavía está obedeciendo a Dios en las cosas así. En todos los puntos, Abraham está intentando obedecerle a Dios. Inmediatamente, a los 8 días, como Dios le había mandado. Inmediatamente le obedeció. Oh, que Dios nos ayude a nosotros a obedecer a la manera y cuando Dios nos manda también. Versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Los niños nos dan mucho gozo. Son bendiciones de Dios, provisiones de Dios. Son herencia de Jehová también. Y cuando en nuestra juventud los niños son bendiciones. La vejez también son bendiciones también. Toda la vida, cada hijo es una bendición y herencia de Dios. Queremos todos los hijos que Dios nos da. Queremos todos los hijos que Dios nos da. Porque el espíritu del mundo es un espíritu de no tener hijos. El espíritu de Dios es abundancia y multiplicación y bendición. Y cuando Dios nos manda hijos, Dios nos provee también. Porque ama a los niños. Y cuando estamos buscando a Dios, cuanto más Dios nos va a ayudar. Porque Dios ama a nosotros también. Y ama mucho a los niños. Permitid que los niños venir, dijo Cristo Jesús a mí. Versículo 7. Y Sara añadió, ¿quién diera a Abraham que Sara habría de dar de amar a hijos? Le he dado un hijo en su vejez. Y creció niño y fue destetado. E hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva,
en todo lo que te diere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Vemos aquí, tenemos dos hijos ahí, Isaac, el hijo de la promesa. Y tenemos el otro, el hijo de la egipcia. Y el hijo de la egipcia, de Agar la egipcia, estuvo burlando de Isaac, el hijo de fe. Entonces Sara quiso que ella se echara fuera. Y Dios le dijo a Abraham, escúchale a su esposa, porque voy a bendecir al hijo de promesa. También le voy a bendecir al otro, pero la promesa viene por la fe, no por la falta de fe. Entonces tenemos algo impresionante en esa historia, en una manera muy triste, pero de otra manera vemos la gracia de Dios y vemos lecciones para nosotros los cristianos. En Gálatas 2:20, bueno, antes de ir a Gálatas, vamos a ver algo, que la egipcia Agar es un tipo de varias cosas, y su hijo también, Ismael, es un tipo de pecado, es un tipo de, si podemos hacer aplicación, tipo de pecado, es un tipo de hacerlo a mi manera en vez de a la manera de Dios. Es un tipo de, yo no puedo esperar en Dios, voy a hacerlo cuando yo quiero hacerlo, como yo quiero, porque Dios demora mucho y yo no puedo esperar en Dios. Es un tipo de la salvación por la ley también. La salvación por la ley, que no es una salvación. Porque la salvación por la ley es cuando la gente intenta llegar al cielo por orar mucho, por encontrar libertad de sus pecados por solo ir a la iglesia, o por solo mucha oración, o por solo ayuno, o por solo guardar leyes, o por solo prestar mucha atención a las fiestas judaicas, y por seguir las leyes del Antiguo Testamento, por seguir y celebrar las fiestas del Antiguo Testamento, en vez de poner su fe en Cristo Jesús como su Salvador. Muchos han luchado y luchado y luchado para poder hallar gracia y para poder hallar libertad de sus pecados, para poder escapar de la esclavitud, de pecar cada día o de pecar de vez en cuando. Y ellos intentan, bueno, me toca orar más, me toca ayudar más, me toca ir a la iglesia, me toca confesar a otros, me toca a esforzarme más. Y ellos intentan muchas maneras de hallar la ayuda de Dios cuando Dios quiere ayudarlos con fe. Sois salvos por la fe, no por obras para que nadie se glorie. Mi amigo, mi amiga, Dios quiere salvarles por fe en Cristo, no por luchar, o por guardar, o por orar, o por intentar, o por lo que sea, ¿entiende? Dios no nos salva por obras, pero es por fe para que nadie se glorie. Bueno, entonces cuando Dios nos salva, queremos obrar, queremos agradecerle, estamos obrando porque gracias a Dios, Dios me salvó, yo quiero hacer lo que Dios quiere. Si esté atado en esclavitud por ataduras de pornografía, por mentiras, por no guardar el día de reposo, el día del Señor, por no poder diezmar, por tener dioses ajenos delante de Dios, o por la fornicación, adulterio, por el falso testimonio, por tener ídolos delante de Dios, o lo que sea. Estoy hablando de la ley Antiguo Testamento, la ley moral de Dios. Y usted sabe lo que Dios quiere de su vida. Y si no puede cumplir o todos los días o de vez en cuando está diciendo, perdóname Dios, yo no quiero fallarte más, perdóname Dios. Dios tiene mejor manera. Dios tiene libertad de sus pecados y es por fe en Cristo Jesús. Agar, la egipcia, Ismael representa el fruto de la salvación por la ley, el fruto de hacerlo a mi manera, el fruto del pecado. Y representa el guardar del Antiguo Testamento, el pacto mosaico, el pacto ceremonial, lo que sea, el pacto antiguo. Pero Dios quiere salvarnos por fe en Cristo Jesús. Y quiere que nosotros seamos clavados en la cruz con Cristo Jesús.
ya muertos al yo, muertos a mi pecado, muertos al mundo, y ya viviendo con vida en Cristo Jesús. Muchos no pueden tener paz porque su vida cristiana es la vida de Agar y Ismael. Muchos llamados cristianos no pueden tener paz porque su vida cristiana es como la vida de Agar y Ismael. Oh, Dios quiere librarles de la ley y de salvación por la ley y de pecar y por hacerlo a su manera y no tener paciencia con Dios y hacer todo como tú quieres y cuando tú quieres en vez de esperar en Dios. Y así viene la paz cuando Dios nos libra de todo eso, cuando Dios nos ayuda a ser crucificados juntamente con Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, ya vivo en la fe del Hijo de Dios. Es el Hijo de la promesa. Es el Isaac. Es tener paz. Es esperar en Dios. Es hacerlo a la manera de Dios en vez de a la manera del mundo o a la manera de la carne. Es a la manera del Espíritu. Cuando con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, ya vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la vida de Dios, la vida de fe. Gálatas 4:30 nos da ese consejo. Echa fuera a la sierva y a su hijo de su vida. Echa fuera a la sierva y a su hijo de su vida. Viva por fe en Dios su vida de paz, su vida de salvación. Su vida en Cristo Jesús no viene por seguir la sierva o seguir con el hijo que persigue a la fe en su vida. Gálatas 4:29 dice, el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu. Así también es ahora. Como es en esta historia muestra que el que nació según la carne perseguía el que nació según el Espíritu. Así también es ahora. Lo que es según la carne persigue lo que es según el Espíritu. Si su vida no lleva fruto, es una lucha tremenda, sin éxito, sin fruto. Aprenda como Martín Lutero aprendió, que es la salvación viene por fe en Cristo Jesús. Si su vida de santidad es solamente en guardar leyes y no hacer otras cosas y hacer unas cosas, no otras cosas, y su vida siente como miserable, como esclavitud, entonces eso no es la santidad de Dios. Entonces muera al yo, ven a Cristo Jesús y ponte sumiso a Cristo y permítele a Él crucificarle con Cristo Jesús y darle su todo, darle su yo, darle su futuro, darle su esperanza, darle sus anhelos y sus deseos y decirle, aquí están, Señor, líbrame de todo eso y ayúdame, Señor, ser tu hijo de fe y seguir el fe en vez de seguir la carne. Yo no quiero perseguir la vida de fe. Yo no quiero que mi vida de fe sea perseguida porque estoy viviendo según la carne. Como Ismael perseguía a Isaac en Génesis. También la vida de pecado, la vida de la carne y la vida de seguir la carne en vez de seguir el Espíritu le va a causar muchos problemas. Tiene que morir a todo eso y poner su fe en Cristo y esperar que se libre, que Él le libre de su esclavitud y de su lucha y de su pecado o de su carnalidad, naturaleza pecaminosa y ayudarle a ser hijo como Dios quiere y santificado por completo como Dios quiere y ser lleno con el Espíritu Santo como Dios quiere y tener amor perfecto como Dios quiere. Pero recuerda, es por fe en Dios. Oh Dios, yo creo en ti. Ayúdame mi falta de fe. Y Dios le va a ayudar. Pon tu fe en Dios. Y Dios tiene victoria para ti. Mis hermanos, si
la vida suya no es una vida de gozo y de paz y victoria. Dios tiene más para ti. Dios quiere salvarle de sus pecados. Y también Dios quiere hacerle otra obra también y darle un amor perfecto, santificarle por completo para que sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo Jesús. Como dice el Espíritu Santo por medio de Pablo en 1 de Tesalonicenses 5. La venida de Cristo Jesús se acerca y será un día tremendo. Nunca ha sido un día como ese día. Muchos con temores y terror, pero vendrá el día y para el cristiano perfeccionar el amor, el cristiano santo, podemos decir, ven Cristo Jesús, por favor, porque te necesitamos. Vamos a terminar con oración otra vez. Padre Celestial, pedimos en el nombre de Cristo Jesús que cada persona escuchando el mensaje de hoy, que cada uno sea puesta su fe en Dios y no seguir la carne, no seguir el pecado, no seguir la manera de ganar la salvación, pero que sea recibir la salvación por medio de fe. Y también que nosotros siempre mostramos nuestra fe por medio de nuestras buenas obras. Sabemos que las buenas obras no nos salvan, pero es fruto de lo que nos da. Ayúdanos, Señor, por favor. Salva y santifica a cada persona y que nosotros seamos guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo Jesús y que nosotros seamos listos para tu venida. Ayúdanos, Señor, vivir en la santidad por medio de fe, no por la carne. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima vez.